Hola, buenas noches. Bueno, retomamos los clubes de lectura y nuestras sesiones. Como lo habíamos mencionado en la pasada reunión, este mes de julio íbamos a dar el espacio para profundizar en un libro, Homo Deus. Ujú, Y para ello, nuestro compañero, Alfonso Rodríguez, será el que nos hará una amplia disertación sobre los principales puntos del libro, las temáticas y por qué ujú, no asociarnos con la realidad que vivimos. Enfocaremos la conversación, creería yo que alrededor de unos 40 minutos con la interacción y la participación de todos nosotros. Y con ello daríamos por terminado un libro. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, porque él es tecnólogo, le encanta la tecnología, le encantan las nuevas tendencias y los impactos que tiene en la cultura y en la vida y en el desempeño profesional de las personas. Y creo que ese libro le ha venido a flor de piel. Entonces, en tal motivo, daremos también la introducción a Natsume Soseki con Soy el Gato. Y bueno, ya introducimos nuestra orientación a la literatura oriental. Bueno, sin más preámbulo, Alfonso, los micrófonos son tuyos y buenas noches. sí. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches a los compañeros que están con nosotros hoy aquí. Este, mm, Agradecerle al profe que me diera el chance, la oportunidad hoy de hacer un análisis bien bonito, bien completo, bien detallado de este libro. En lo personal me impactó profundamente. En algunos momentos disentía a profundidad con el autor, con lo que él exponía, con los puntos que él iba desarrollando, pero en otras partes del libro me ponía muy o me sentía muy en sintonía con lo que él iba exponiendo, con lo que él iba desmenuzando de los periodos, de las etapas, de los ciclos que fuimos nosotros desarrollando, que fuimos nosotros concretando como seres humanos, como el Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el libro porque eh, te da como una especie de sacudida, como una sacudida emocional, como una sacudida de lo que vos siempre creíste. De un momento a otro lees a alguien que te dice, no, vea, mi posición es esta, pero usted está aquí. Entonces, en cierto momento de la lectura, se va sintiendo como un antagonismo. Yo por lo menos lo sentía como un antagonismo, ¿verdad? Que él decía que si solamente habían dos parámetros para estudiar o analizar un fenómeno, ya fuera de la conducta de nosotros como seres humanos, en forma individual o en forma grupal, e inclusive él hace una disertación muy interesante de ese conflicto que siempre se ha tenido o un conflicto que nos han querido, desde mi punto de vista, como manipular en el sentido de poner que los animales son como robots, que son solamente reacciones neuroquímicas, bioquímicas y que no tienen emociones y que en eso no se parecen a nosotros. Y bueno, ya hemos visto a través de la historia, a través de miles de videos que hemos visto, que pareciera ser como que el tema viene por otro lado, ¿verdad? Entonces, esa disertación me llamó poderosamente la atención porque ahí es donde uno empieza a preguntarse cosas, ahí es donde uno empieza a cuestionarse cosas, cuestionarse como que, bueno, ¿qué es que los científicos a través de la historia, de su desarrollo, de sus investigaciones, como yo digo y he mantenido a través del tiempo, no nos han querido decir toda la realidad del tema, nos han querido ocultar alguna información o es que no han tenido la capacidad o me atrevería yo a decir, no han tenido la humildad de analizar que nuestros hermanos, por decirlo así, animales, en alguna forma se parecen mucho a nosotros y los videos que hemos visto así lo demuestran. Entonces, esa parte me pareció muy interesante, como que desafía lo que hasta el momento se creía de la interacción de nosotros los seres humanos con los animales, que en muchos momentos
los despreciábamos y los veíamos como seres inferiores y conforme ha ido avanzando el tiempo nos damos cuenta que no son tan inferiores, ¿verdad? Inclusive muchas veces nos enseñan lecciones muy importantes como de solidaridad, como de respeto hacia el entorno donde ellos se mueven. Esa parte me llamó mucho la atención. Me parece que en algunos momentos el autor hace una exposición bastante buena, me atrevería a decir brillante, en cuanto a los parámetros que la ciencia ha establecido y ha tenido hasta el momento para analizar comportamientos, para analizar conducta, para analizar por qué la sociedad está donde está en este momento, cómo arrancamos y el camino que estamos llevando ahora. Me parece que en esa parte la disertación es, y como les digo compañeros, profe, me parece brillante porque él llega y toca los puntos, eh, no les da mucha vuelta. Lo que para él está bien, lo que para él está mal, está mal. En algunos momentos hace como matices, como que tira ciertos tonos de grises, pero en la mayoría del libro, él es como muy directo, ¿verdad? Él dice, si no se puede interpretar por aquí, si no se puede interpretar con esta herramienta que la comunidad científica o que la ciencia ha desarrollado, entonces no tenemos cómo establecer ese parámetro para analizar una conducta, para analizar una reacción. Entonces, me parece que es brillante esa parte porque siento como que el fin es decirle a la gente, ok, hasta donde hemos caminado en este momento, hasta donde hemos llegado en este momento, sí, nos han dado explicaciones muy ricas, muy interesantes de cómo explicar fenómenos, pero hay una parte sustancial de esos fenómenos, de esas conductas, que todavía los científicos no han desarrollado una herramienta, una hipótesis, una teoría para explicar esos fenómenos. Fenómenos como cuáles. Este, Hago mención de donde él establece como ese parámetro porque él compara lo que hacen los simios, ¿verdad? Los gorilas, los bonobos, y cómo muchas de esas conductas que nosotros hacemos como que tienen cierta semejanza en el momento en que se hacen pequeños grupos, pequeñas alianzas entre los simios, entre los bonobos, para alcanzar, para alcanzar una meta, para alcanzar algún fin. Entonces, él hace un análisis muy interesante porque dice, ok, ¿cuál ha sido la diferencia de entre los simios y nosotros los seres humanos? Y eso me pareció interesantísimo, es que él dice que la diferencia esencial es que nosotros los seres humanos a través de la historia, a través del tiempo, a través de los errores que hemos cometido, a través de esa experiencia que se ha ido acumulando en nuestra mente, hemos aprendido a transmitir ese conocimiento, a hacer esa empatía y hacer que los grupos con los que queremos interactuar, los grupos con los que queremos desarrollar ideas, son muchísimo más grandes que los grupos que desarrollan los animales. Entonces me parece muy interesante esa disertación porque sí, efectivamente, nosotros hemos eh, en buena forma a través del tiempo, a través de esa, eh, 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 de ese caminar, hemos aprendido a comunicarnos con diferentes culturas, con diferentes enfoques, con diferentes visiones, para tratar de que todos se pongan en una misma sintonía y lograr un proyecto, lograr algo grande. Y él lo contrasta muy bien con las conductas de los otros, de nuestros hermanos animales, como dice él, en el sentido de que los animales todavía hacen pues grupos muy pequeños y no avanzan en ese criterio, no avanzan en ese desarrollo. Esa parte me pareció interesantísima. Otra parte, compañeros, profe, que me pareció súper interesante es que en donde él empieza a hablar de los algoritmos, en donde él empieza a hablar eh, de hacia dónde el conocimiento científico nos va empujando, porque acordemos que él empezó y él escribió todos estos datos, toda esta información en el año 2016, pero me parece muy interesante porque estaba como profetizando en cierta
ciertas partes, en ciertos renglones de los capítulos, donde él empieza a hablar, bueno, ¿y qué pasaría si desarrollamos una inteligencia que nos confronte? ¿Qué pasaría si desarrollamos eh, un procesador, una computadora, que en el momento que nosotros empezamos a interactuar con ella, empezamos a sentir como una conexión con ella? Y eso ya está pasando en este momento. Entonces, me pareció muy interesante porque cuando estaba yo leyendo esa parte, sentí como que él estaba profetizando, ¿verdad? Con ciertas ideas que él iba lanzando y que, digo yo, lo interpreto como que él tiraba la idea y como que la dejaba así un poquito en el aire como para interpretación. Ya, y hoy en día estamos viendo que lo que él hizo fue casi hacer una profecía, ¿verdad? Con los ordenadores que tenemos ahora, con los vehículos que tenemos ahora, ¿verdad? Usted agarra un vehículo de estos super avanzados eléctricos o de sistemas de combustión altamente optimizados para que prácticamente ya no contaminen, pero ahí usted se monta en el carro, usted lo programa, usted suelta el volante y el carro va totalmente autónomo. Entonces yo en ese momento sentí, híjole, qué tremendo este contraste, qué tremendo esto que nos está diciendo él, porque este, de ahí estamos como poniéndonos a la par de las máquinas. Estamos como poniéndolos a la par de las máquinas porque las máquinas ya en este momento hacen de lo que cualquiera de nosotros haríamos en cualquier momento. Les recuerdo, les comento que partiendo de esto, hace como unos 15 días atrás yo vi un documental interesantísimo del canal alemán este de la Deutsche Welle, del plan piloto que está desarrollando DHL en ciertas provincias en Francia y en ciertas provincias en Alemania, que antes tenían una flotilla de camioncitos manejados por choferes humanos, pues para ir a entregar todas las cajas que llegaban en los aviones al aeropuerto. Ahora resulta ser que tienen esa misma flotilla, pero de camioncitos robóticos. Entonces, en el momento en que le tienen que llegar a entregar a usted su paquete, su encomienda, usted va hablando y se va conectando con un robot, un camioncito robot que en determinado momento llega a su casa, no se pierde, no pierde la línea, no pierde el destino y va y le entrega a usted su paquete. Usted llega, se para frente a ese camioncito, abre la compuerta, saca su paquete y el camioncito está grabando y está filmando eso. Cuando usted llega y se muestra que ya está satisfecho con la entrega, entonces el robocito le habla a la central de todo el movimiento y ya la central da por entendido que ya le entregó a usted el paquete. Y en ningún momento hubo intervención humana. Vean qué interesante, vean cómo el autor prácticamente profetizó hacia dónde íbamos encaminándonos, ¿verdad? Eso es interesantísimo porque, no sé, yo en lo personal me encanta cuando un autor no solamente se queda en lo que se hizo, en lo que se está haciendo y en lo que debería hacerse, sino que él lo dijo, miren, si seguimos por este camino vamos a llegar aquí y ya llegamos a ese aquí, ya llegamos a ese aquí. Entonces es sumamente interesante porque de ahí él nos indica que en cuanto empecemos a interactuar de esta forma, con la ya que ya sabemos, que ya conocemos inteligencia artificial, ok, ¿qué va a pasar ahora? ¿En qué se va a convertir el ser humano? ¿Será como él lo plantea que vamos a llegar a una etapa diferente de nosotros como seres humanos, como humanidad? ¿Será que de aquí a, no sé, 30, 40, 50 años, ya los seres humanos no vamos a ser como nos vemos nosotros? ¿Será que ya nos vamos a ver, no sé, diferentes? Todos los científicos decían que íbamos a tener la cabeza más grande, pero él hizo el contraste y dice, no, porque pareciera que lo contrario es que los seres humanos vienen con la cabeza más pequeña. Hasta en eso él hace ese choque de qué es lo que nos espera en el futuro. Entonces, eh, hubo ciertos momentos en los que yo sentí una gran interrogante, porque a mí en lo personal todos estos temas del futuro, de la ciencia, de la informática, de las telecomunicaciones, es un tema que a mí me encanta, me apasiona. Como muy bien dijo el profe, en eso es en lo que yo trabajo. Creo profundamente
en que la humanidad tiene que encaminarse a que la tecnología sea la herramienta que nos ayude a crecer, no la herramienta que nos confronta y que nos pone a dudar, que eso lo explica muy bien el autor cuando empieza a hablar, y yo lo interpreto de ese choque que tenemos entre nosotros y la tecnología, ¿verdad? Pienso yo que no tendría por qué haber un choque, pienso más bien que esa tecnología debería utilizarse como herramienta nuestra, pero para uso nuestro. El problema es que lo estamos encaminando, como muy bien el autor dice, ¿verdad? Lo estamos encaminando para crear mentes artificiales, para crear la inteligencia artificial, pero que nos cuestiona a nosotros como personas. Y ahí es donde hay un contraste durísimo, tremendo, porque, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Como les planteaba, compañeros y profe, o sea, ¿qué mundo vamos a tener? Y como lo digo yo como padre, ¿a qué mundo se van a enfrentar nuestros hijos? ¿Qué van a ir a ver nuestros hijos? De ahí no sé, cuando entren a una universidad o entren a sus lugares de trabajo ya graduados, ¿con quién van a interactuar? ¿Con robots? ¿Con solo computadoras? ¿Qué va a pasar con el contacto humano, que es básico, fundamental para el crecimiento de nosotros como personas? Y el autor lo expone muy bien, porque él dice o sea, que somos nosotros, somos solo neuronas, reacciones bioquímicas, reacciones cerebrales, o tenemos un alma, tenemos una mente, como él dice. O sea, ¿qué pasa ahí? Si nos estamos adentrando solamente hacia lo de la inteligencia, hacia lo de desarrollar super robots, super máquinas, o sea, pareciera ser como que entonces de ahí, esas máquinas se van a confrontar con nosotros. Entonces, esa no es la idea. Esa no es la idea. Desde mi punto de vista, esa no es la idea. Pero el autor lo plantea muy bien como una encrucijada que yo siento que por todo lo que estamos viendo ahora, que yo siento que es hacia donde nos vamos a enfrentar. Ahora, hay una parte, para ir cambiando un poco el tema, hay una parte del libro en donde yo entré ahí en una gran contradicción con el autor y lo digo y se los digo aquí, compañeros, muy directamente. Yo soy un hombre de fe. Yo me muevo por la fe. De hecho, ahora andaba en la misa aquí en la Basílica porque ya estamos prácticamente a la víspera de la romería. Entonces eso a mí me emociona mucho. Yo me considero un hombre de fe. Entonces, yo sé que se han suscitado cosas. Yo sé que el mismo ser humano ha desarrollado ideas, ha desarrollado ideologías, ha desarrollado sistemas, ya sean políticos, militares, económicos, que van en contra de esa esencia que yo creo que todos los seres humanos tenemos. Entonces entro en una discusión ahí, en una polémica con el autor, porque yo siento, y es una percepción mía muy personal, yo siento que el autor eh, como que, como que reniega un poco de ese ser superior que yo en lo personal, y repito compañeros, en lo personal creo. Entonces siento como que el autor va hacia otro camino, siento como que el autor enfoca al ser humano como que puede actuar independientemente de que usted crea o no en una divinidad superior. Llámele Jesús, llámele Dios, llámele Mahoma, llámele como usted quiera. Pero yo creo que lo importante es que si el hombre se desconecta de esa fuerza espiritual, entramos en todos los conflictos que estamos teniendo ahora. ¿Por qué entramos en ese conflicto? ¿Por qué entramos en esos conflictos? Porque al desconectarnos de esa fuerza espiritual que está más allá, que está más arriba de lo que nosotros creemos, de nosotros nos consideramos entonces entes meramente materiales, que vino aquí, se murió y se acabó la historia. Que vino aquí, aportó, no aportó, nada importa, pero ya se murió y se acabó la historia. Entonces yo creo que la humanidad está entrando en un proceso, y me perdonan si suena así como muy apocalíptico, estamos entrando en un proceso autodestructivo, muy preocupante, porque estamos dejando de lado esa conexión con algo que esté más allá de lo material. Y ahí entro en discrepancia con el autor porque el autor dice que no,
que nosotros los hombres, así como vamos, podemos ir caminando bien. No creo que también, no creo que también. En otra parte en donde me generó dudas, me atrevería a decir, compañeros, que que el autor se equivoca es en el sentido de que él hace un contraste desde tiempos de 1200, de los años 1300, de los años 1500, cuando se hacían aquellas pestes, aquellas hambrunas, que nosotros en aquel momento no teníamos la capacidad filosófica, política, científica y moral para interpretar esos fenómenos. Entonces nosotros decíamos que era culpa de los dioses, que era culpa de otra situación, porque no teníamos ese conocimiento científico, esa explicación social para tener más claro qué era lo que estaba pasando. Entonces, sí, claro, el autor expone que se dieron hambrunas inmensas, que se dieron pestes tremendas, como la peste negra, como la gripe española, pero él dice que en este momento, como ya la humanidad avanzó enormemente, y estoy totalmente de acuerdo con él, la humanidad ha avanzado a pasos agigantados. De ahí, imagínense que desde que los hermanos Wright hicieron el primer vuelo a la fecha, de ahí han recorrido 60, 70 años y vean los equipos y las aeronaves que tenemos ahora. Entonces sí, el ser humano ha avanzado mucho, pero todavía me parece a mí, y ahí es donde yo entro en discrepancia con el autor, me parece que porque ya no tengamos esas plagas, esas hambrunas globales, no quiere decir que ya tenemos el problema resuelto. Entonces, ahí yo contrasto porque él dice que sí, él da por sentado de que como la mayoría de los fenómenos que estamos viendo ahora son locales, son regionales, entonces ya la humanidad como que ya sobrepasó esa problemática. Yo digo y me tomo la libertad de llegar a decir que el autor se equivoca porque en este momento estamos siendo testigos de otros tipos de esclavitud, de otros tipos de mal manejo de la conciencia del hombre, mal manejo de los recursos del hombre. Entonces, sí, probablemente, pues sí, sean regionales y no sean globales, pero no quiere decir que el problema está resuelto. No quiere decir que ya el asunto está finiquitado y que podemos seguir avanzando. Eh, lo que tenemos ahora, de lo que estamos siendo testigos, pareciera ser como que la humanidad como que viene buscando un retroceso, como que viene buscando una reversa otra vez. Entonces, a mí me preocupa mucho eso porque, no sé, siento como que el autor como que perdió ese enfoque. Y les digo, compañeros, esa es mi visión, esa es como yo lo veo, como yo lo analizo. Entonces, eh, eso es, compañeros, lo que a grandes rasgos quería y tenía en mis anotaciones, en mi mente, comentarles a ustedes del libro. ¿Me gustó? Sí, sí, claro que me encantó el libro. Lo volvería a leer otra vez y me enganché con el autor, pese a que tiene ciertos criterios que yo no comparto del todo, ¿verdad? O sea, es interesante, es interesante. Creo que en este libro y en otros que él ha escrito, creo que él tenía o tiene que decirle un montón de cosas más a la humanidad. Siento que a veces él hace como esos contrastes, como queriendo decir, ven, van por el camino equivocado, ¿verdad? Cuando él dice, no, mire, es que en realidad no necesitamos de una entidad superior que nos guíe, pero con suerte a la larga nos pone a pensar en lo contrario. Con suerte a la larga nos pone a decir, no, ma, es que, o sea, vamos por el camino equivocado, vamos por el camino incorrecto. Y aquí hago un comentario al margen. Si el famoso telescopio James Webb no está siendo manipulado por fuerzas oscuras que quieran encaminar el criterio de la humanidad hacia otro lado, el telescopio James Webb nos puso a todos en jaque. Los que decían del Big Bang, los que decían de esto, del otro, y que fueron tremendamente admirados por eso que dijeron.
Y sí, son personas sumamente talentosas y que a través de la historia los hemos seguido porque dicen cosas interesantísimas y dicen cosas en beneficio de la humanidad. Pero es que algunas veces, en mi criterio, se pasan de esos enfoques y nos meten en confusión. Y como les digo, si no es que hay una manipulación con el James Webb ya nos dijo a todos, suave, espérense porque todo lo que ustedes dijeron y lo que han venido diciendo no va por ahí. ¿Verdad? Uno de los grandes físicos y astrónomos de la época reciente que yo he visto en miles de documentales y videos porque me llama poderosamente la atención el enfoque de él, este señor, el japonés, el Michio Kaku. Ha sido hasta el momento lo único que ha dicho, nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ¿volvería a leer el libro? Sí, claro que sí. ¿Lo volvería a desmenuzar? Claro que sí, porque como ya yo sé por dónde el autor va a ir enfocando, entonces ya puedo leerlo con un criterio más enriquecido. Pero, pero, este, yo creo que la gran conclusión, y ese es un enfoque mío muy personal, creo que la gran conclusión del libro es, ok, ¿cuál es el paso que sigue? Dejar de ser Homo sapiens para convertirnos en Homos Deus. Ok, pero ¿qué pasos estamos llegando para hacer ese Deus? ¿Los pasos que estamos tomando ahora son los correctos o no? Entonces yo creo que esa es la gran conclusión y la gran encrucijada que el autor nos quiere presentar en este libro, que como les digo, muy, muy, muy interesante. Bien, agradecerte, Alfonso, porque no esperaba menos que hubieran en tus palabras mucha pasión y mucho entusiasmo y, y realmente una muy buena orientación que nos invita a todos a una reflexión. Nos hayamos leído o no el libro, para quienes lo hemos leído, lo conocemos muy a fondo, pero gustaría tener algunas apreciaciones de Raquel y Cindy de lo que comentó Alfonso, ¿verdad? Porque así esto es parte de lo que nosotros también nos nutrimos, Ujú, hayamos leído o no leído el libro. Y esto lo quiero aclarar porque eh, algunos datos que hemos visto, la mayoría de las personas sigue sin leer. Y eso lo vemos en ujú, la calidad de las conversaciones y de los intercambios que pueda darle una persona ante un punto de vista que usted tenga, ¿verdad? Acá no pretendemos ser expertos ni pretendemos ser dioses, pero ujú, sí personas que puedan incidir positivamente eh, en la sociedad o en la demografía o en el trabajo donde nos desempeñemos, aportando y generando conocimiento, ¿verdad? Que de eso se trata. ujú. Entonces, precisamente, me gustaría escuchar a Cindy y luego a Raquel, por favor. Bueno, buenas noches. Sí, yo todavía no lo he terminado, pero pues ahí lo llevo bastante avanzadillo. Pero sí comparto la opinión eh, del compañero Alfonso, porque pues yo también soy una persona, a ver, no soy súper religiosa, ni mucho menos, ni voy todos los días a la iglesia, ni nada por el estilo, pero creo que, y de hecho el autor lo reconoce, eh, gran parte de que el ser humano haya tenido éxito evolutivo ha sido que ha sabido colaborar, ¿verdad? Ujú, A nivel masivo. Y eso ha sido gracias, digamos, en cierta medida a la religión, a creer en algo más, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que uno crea o no, eso te da como esperanza, como expectativa de que puede ser que haya algo más. Y yo siento que eso es lo que le falta a esta generación de ahora, que todo es, o sea, a la libre, todos pensamos diferente, o sea, no digo que no sea bueno la libertad de expresión, pero es que ya se ha vuelto ridículo eh, la cantidad de cosas que han salido ahora, ¿verdad? Y ujú. que a veces uno se queda asustado y no profundizan en los problemas reales que tiene la humanidad. Entonces, a mí esa parte sí me cuesta un poco a la hora de, porque ya el autor, en palabras de que, o sea, en lo que él dice en el libro es que ya Dios dejó de existir.
y que tenemos otros dioses como el dinero, que colaboramos por empresas ficticias y todo eso, pero no sé, en mi parte yo siento que sí necesitamos esa pequeña pizca de esperanza, de estar, no sé, sosteniéndonos de algo más profundo que solo, ¿sabes? Como decía el compañero, nacemos, vivimos y morimos y ahí acabó todo. Bueno, eso igual es algo muy personal mío, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero sí es algo que a mí sí me cuesta un poco a la hora de leer tanto este libro como el anterior de Homo Sapiens, porque igual en el otro también lo refleja de esa manera, ¿verdad? Ujú. Con respecto al futuro, yo no sé si Homo Deus, más bien yo siento que vamos en camino, porque como lo decía usted, la gente lee menos, la gente se informa menos, la gente se lleva más ahora por lo que ve en redes, ¿verdad? Se deja guiar por eso, o sea, ya la gente no lee revistas científicas, sino que lee lo que sale en internet sin comprobar siquiera si es cierto. Entonces, a ver, que cuando nos convirtamos en dioses, no sé, porque a cómo vamos, ¿verdad? Y cómo va la sociedad ahora, yo siento que más bien vamos en retroceso, ¿verdad? De hecho, las personas antes, sin tanta tecnología, eran más profundas y conocían de más temas y leían muchísimo más que ahora que tenemos más recursos, ¿verdad? Entonces yo siento que vamos más bien para atrás y vamos a ver qué cosas nos mencionó. Con respecto al futuro, de que si lograremos la inmortalidad y todo eso, ¿verdad? Ajá. Pues no sé, como le digo, siento que aún falta mucho, mucho, mucho camino y siento que nos estamos perdiendo el sentido eh, de la humanidad en sí. Nos estamos volviendo repetidores, nos estamos volviendo, como dicen, ovejitas, ¿verdad? Todas guiadas eh, hacia un mismo fin y sí, la verdad es que uno no sabe a dónde es que vamos a parar, ¿verdad? Pero sí, eso sería como lo que a mí me ha dejado hasta el momento, ¿verdad? Sí lo siento un poco similar en algunas cosas que propone el autor con el libro anterior, con el de Sapiens, más que todo en la parte de que, bueno, el ser humano ha logrado el éxito evolutivo que ha tenido por esta creación de cosas imaginarias, ¿verdad? Que no existen no existen a nivel, como por ejemplo el dinero, pero que eso nos ha permitido a nosotros como evolucionar, ¿verdad? A Ujú. través de la historia. Y en el otro libro siento yo también que hablaba mucho de esa parte, ¿verdad? Y cómo nos ha ayudado el capitalismo, ¿verdad? En el Ujú. crecimiento de la raza humana. Pero sí, yo siento que, no sé, que nos convirtamos en dioses, bueno, no sé, a como están las cosas ahorita, está difícil. Sí, coincido, compañera, sí. Pero podemos convertirnos en un Dios de la compasión, podemos convertirnos en un Dios eh, intelectual, de apoyo al bien común, donde Ujú, vemos no un Dios de poder, y hay ujú. claros ejemplos de hoy como lo estamos viendo. El tema es la connotación del tipo de visión, tal vez entendamos Homo Deus como un tipo de visión o de proyección Correcto, que queremos darle a la sociedad. correcto. Y precisamente eso creo que estará la riqueza de los aportes que cada uno pueda ir realizando conforme vayamos madurando en el club de lectura. Pero bueno, le daré la palabra a Raquel. Raquel, Gracias. Em, bueno, primeramente quisiera hacer como hice unas pequeñas anotaciones según lo que dijo Alfonso y según lo que dijo Cindy. En cuanto a Cindy, pues dijiste que le damos voz y voto a temas que parecen, y la palabra que utilizaste fue ridículos. Yo creo firmemente que esto es una cuestión de perspectiva y ya me explico un poco mejor, ¿ok? Decimos que la gente en esta época sabe menos, pero creo que es relacionado mucho a un tema de visualización. Esto, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. La misma se encuentra en desarrollos de la década de los 50, pero hasta ahora Ujú, se hace visible. La gente cree que la inteligencia artificial nació hace 2, 3 años. No, ok. ujú.
Y creo que esto va relacionado a que gracias a la tecnología en masa podemos ver más fácilmente los errores que se encuentran lejos de nosotros, no solo en nuestras comunidades, sino en los lugares lejanos. Y esto es lo que hace que veamos, que decimos, es que ahora la gente lee menos. Creo que es relacionado a que hasta ahora hacemos estudios. ¿Cuánta gente lee realmente? El conocimiento ha estado ahí, pero siempre ha sido guardado para una cúpula, porque el conocimiento no es para todos, y eso creo que es un hecho. No podemos esperar que todas las personas sean iguales, y eso es parte de lo que hace al ser humano. Y aquí me relaciono con una de las cosas que apunté en cuanto a lo que dijo Alonso. Y es que para todos los animales, podemos decir, cada animal es capaz de hacerlo todo. Una abeja tiene la misma capacidad que otra abeja. Un mono tiene la misma capacidad que otro mono. Entonces, todos los animales de un tipo pueden hacer las mismas cosas. Pero para los humanos, nosotros decimos, todos somos diferentes, por lo que tú vas a hacer una cosa y tú vas a hacer otra, porque nos vamos a basar en lo que cada uno puede hacer. Y esto comienza pues a llevar a una jerarquía, a Ujú, llevar a una diferencia, a decirnos, no, es que los humanos trabajamos en grupo porque es que si vamos a hacer, por ejemplo, algo simple, una banda, bueno, es que él va a ser mejor tocando la guitarra, él va a ser mejor cantando y él va a ser mejor tocando la batería, porque cada quien tiene cosas que hace diferentes, que si ponemos a tres monos, todos van a hacer exactamente lo mismo, igual de bien o igual de mal, entre comillas, ¿ok? ujú, ujú, Entonces, el ser humano actual busca, y esto es más bien, digo el ser humano actual, pero el ser humano en general, solo que hasta ahora se visualiza más, siempre ha buscado la simpleza, la menor molestia posible. Y esto nos lleva también a la interacción humana. Decimos, pero es que voy a ir al banco, pero qué pereza porque voy a tener que hacer una fila de 2 horas. Entonces, más fácil, entro a mi computadora y hago el trámite desde ahí. Y me ahorro esa interacción humana. Entonces, comenzamos a ver a las máquinas como parte, como una extensión de la vida diaria, como ver un árbol. Vemos una máquina. ujú, Entonces, ese retroceso que presenta la humanidad va relacionado al avance tecnológico que nos permite ver más allá de lo que tenemos enfrente. Y este también retroceso lo relaciono con el hecho de que, ok, la humanidad decimos 2023, significa que han pasado al menos 2000 años, ok. De esos 2000 años, ¿cuánto tiempo estuvimos siendo nómadas? ¿Cuánto tiempo estuvimos siendo civilizaciones, entre comillas, primitivas? ujú, Entonces, si en tan poco tiempo, proporcionalmente hablando, hemos hecho tanto avance, es, yo diría, lógico que el ser humano diga, no puedo soportar tanta información. Entonces tenemos que ver cómo nos vamos hacia atrás para tener tiempo de procesar lo que estamos viendo. ujú. Dicho eso, también tenía unas notas particulares sobre el libro, que pues por mi parte sí lo leí completo. Me desaparecí por un tiempo, sucedieron varias cosas, pero bueno. Ok. Eh, y por lo tanto, el mes anterior, yo había aparecido sin haber leído los respectivos libros. Esto incluía, pues no había leído tampoco Sapiens. Pero yo dije, prefiero participar y ponerme al día después, porque si lo pospongo, lo voy a seguir posponiendo de aquí al infinito. Entonces, dicho eso, ya me puse al día, por lo que también leí Sapiens. Em, y en efecto, pues la manera en la que puede relacionarse lo que sería Sapiens como Homo Deus es impresionante. Es Ujú, como el preámbulo. Desde mi parte lo veo como un preámbulo. Sapiens lo veo como el preámbulo de Homo sí, Deus. creo que sí. Eh, sí. Y la verdad que hace mucho que no disfrutaba leer algo tanto como este libro. Homo Deus fue muy, muy, muy interesante. Nunca he Ujú, dicho que he tenido un libro favorito y creo que aún seguiré sin decirlo, pero
definitivamente se va a un top. Homo Deus es impresionante. Em, pero bueno, en cuanto a las notas que hice, vamos a leer un poquito. Los proyectos interminables del mundo capitalista en el que vivimos en busca de su mejora constante se vuelve imposible. Esto es gran causa del estrés de las nuevas generaciones. Ajá, porque buscamos que el placer sea cada vez más fácil. Entonces vemos más fácil acoplarnos a nuestra rutina del día a día que enfrentarnos y esforzarnos por esos momentos fugaces de felicidad. Aquí no sé si alguna vez se habrán visto una serie que se llama Psycho Pass. Si no la han visto, se los recomiendo si les gustó este libro. Ujú. Trata sobre un mundo futurista que es así, pero como leer el libro, un mundo futurista donde el ser humano alcanzó su inmortalidad, que es básicamente un ser robótico en el que con costo se mantiene el cerebro. Y el mundo es controlado por la tecnología. La tecnología te dice qué debes estudiar, en qué debes trabajar, dónde vas a vivir, cuáles van a ser tus padres. La tecnología te dice todo. Y pues, ¿qué va a pasar en la tecnología cuando haya? Y la serie va de la mano de un grupo de policías que se rigen sobre este psicópata, que sería como el estado mental de las personas. ¿Qué va a pasar cuando un asesino em, pueda matar sin sentir rencor y entonces pueda estar fuera de estos rangos que las máquinas son capaces de leer? Entonces, ¿cómo podemos quebrar fácilmente ese mundo cuando sea tan natural para nosotros la tecnología que no nos sintamos mal por las cosas que hacemos y por las cosas que pensamos y por las cosas que decimos? Mm. Entonces, estos cambios que pueden llegar a sentirse como lógicos porque van a implicar convertir la realidad a una diferente, viendo la tecnología como una extensión de la naturaleza, nos pueden afectar. Y entonces nos lleva a pensar, el seguir leyendo el libro nos llevará a pensar como, ¿qué es Homo Deus? ¿Ok? ¿Qué es Homo Deus? Podemos decir que el ser humano está atado a algo, al placer, al dinero, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ujú. Pero entonces podríamos interpretar que Homo Deus sería la interpretación del ser humano cuando esté libre de esas ataduras terrenales. Personalmente creo que no. Eh, esto lo relaciono con varias cosas. La primera es la seguridad del cambio. Mientras seamos seres de evolución, que es lo que hemos estado haciendo, mientras sigamos siendo seres que evolucionan constantemente, no podremos ser dioses, porque los dioses serán aquella máxima entidad única, perfecta y que no cambia. Por lo Ujú. que el no cambio con el cambio no pueden ir juntos. Entonces, nunca podremos ser dioses siempre que querramos seguir siendo mejores, porque no se puede haber nada mejor que un dios. No puede haber mayor seguridad, ni omnipotencia, ni omnipresencia que que en un dios. Ujú. Entonces, creo que el Homo Deus es simplemente fuera de la capacidad humana siempre que éste esté buscando el cambio. Y esto también nos impide huir de la selección natural, que también se menciona en el libro. No Mm. podemos huir de la selección natural. Em, una cosita que pues la puedo relacionar con lo que estábamos hablando ya antes de iniciar la, la clase es que en la actualidad se le busca darle un sentido a la vida, porque la sociedad actual requiere darle una razón a la vida para vivirla. ¿Ok? Ujú. La constante historia de la necesidad de cambio y evolución, donde cada persona tiene valor, eh, tiene sus ventajas y contribuciones a la sociedad, obviamente, pero también nos ha obligado constantemente a buscar aprobación para vivir, a buscar una forma de probar que valemos por el simple hecho de ser humanos. Al ser una base tan grande, ¿verdad? Esto dificulta enormemente a la mayoría de las nuevas generaciones a decir,
por el solo hecho de ser humano tengo que tener un valor y esto produce grandes niveles de estrés, altas tasas de suicidio y enormes, gigantescas tasas de depresión. Ujú. Entonces, prefieren encerrarse y volvemos a lo de antes, de evitar el contacto humano, porque el contacto humano, vamos a encerrar esto entre comillas, me va a provocar rechazo, porque yo no valgo como ser humano, no tengo valor, entonces prefiero evitar al ser humano que me va a estar diciendo eso. Entonces prefiero encerrarme en mi computadora, en mi celular y ver 10 horas TikTok. Correcto. Y como ahora todos van a tener ese acceso, vamos nuevamente a lo anterior, de que es más fácil visualizar eso. ¿Cuánta gente lo pasa haciendo? Podemos en los mismos, en unos cuantos clics, averiguar cuánto tiempo pasa la gente en TikTok, cuánto tiempo pasan en Facebook. Antes no podíamos hacer eso, entonces tal vez decimos, es que ahora las nuevas generaciones no quieren aprender. Yo lo veo más como ahora se ve que las generaciones no han querido aprender. Y temas que se tratan también en el libro, que sería este tema de la imaginación. La imaginación colectiva vuelve la realidad, Ajá. ¿ok? Y esto es lo que hace al ser humano, o al menos desde mi perspectiva lo veo de esta forma, es lo que hace al ser humano humano, la que pueda crear su propia realidad. Esto funciona para bien y para mal, claro está. ¿Ok? Eh, también un tema que no he mencionado es lo de la religión. Creo firmemente que la religión no es optativa, es absolutamente necesaria. Ujú. Solo el conocimiento es vacío si no tiene a dónde llegar. Y, y aunque la parte científica nos puede decir por qué la manzana cayó al suelo, a qué velocidad, Ujú. también necesitamos una parte que no podemos explicar, esa parte del alma, esa parte de la creencia religiosa, que es absolutamente necesaria. Y como dices, no estoy diciendo que tenga que ser una en específico, porque para eso cada quien tiene la capacidad de formar su propia realidad y creer en lo que considere apropiado, pero sí veo absolutamente necesaria la creencia en una deidad, en una entidad superior al ser humano, porque nos vamos a estancar y nos vamos a creer que no hay nada mejor que nosotros. Porque bien Mm. lo dijo el autor, pongamos a un monito y pongamos a un humano en una isla desierta, a ver quién sobrevive más, definitivamente al Ujú. monito le va mejor. Nosotros Ujú. sobrevivimos porque funcionamos de manera colectiva y porque no, porque somos capaces de analizar las fortalezas y debilidades de manera tal que podamos utilizarlas a nuestro favor. Y tratando ya un poquito más de cerrar y no alargar Ujú. esto demasiado. eh, esa imaginación colectiva, ese poder humano de convertir esa perspectiva en realidad, basada en una capacidad de raciocinio que nos hace superiores o merecedores de estar encima del resto, muy entre comillas, pero bueno, em, esto solo nos encapsula y limita a que la humanidad nunca va a estar totalmente de acuerdo en nada porque hay demasiadas opiniones diferentes para absolutamente todo, donde dependiendo de tu contexto social, cultural, religioso, algo puede ser bueno o puede ser malo, y esas partes con poder Ujú. llegarán a ser forzadas. Ok, esos cambios llegarán a ser forzados. Entonces, Ujú. antes, hace varios años, podríamos haber dicho que es que la esclavitud estaba bien porque esas personas eran menos que uno, entonces podíamos con una moneda comprarlas, porque no eran más que, diferentes que un animal que trabaja. Y ahora lo vemos como algo completamente diferente. Entonces, ha sido una cuestión de perspectiva, de realidad, donde el trabajo de muchas personas y el esfuerzo de muchas Ujú. personas llevó a ver algo que era innatural a convertirse en algo natural. Entonces, aunque las nuevas generaciones, y la verdad que yo también pienso que se alocan más de lo que deberían, creo que ese alocamiento, por llamarlo de alguna forma, esa locura,
es necesaria, porque esa evolución es lo que, esa constante búsqueda de la evolución, esa única seguridad de que no hay seguridad, es lo que nos permite continuar. Entonces, no desanimarnos, aunque veamos lo que esté pasando, porque creo firmemente en que es un tema de visualización, en que es un tema de que hasta ahora lo vemos, pero siempre ha estado ahí. Entonces, en vez de enfocarnos en lo mal que está sucediendo ahora, enfoquémonos en cómo proyectar esos cambios para que sean naturales y podamos continuar avanzando. Muy bien, muchas gracias por tan buenos aportes. Yo no sé si hay alguien más. Dinora, no la veo por ahí. No vino hoy. Le tenemos que anotar la ausencia entonces. No sé si quiera comentarnos algo de lo que pudo haber apreciado el libro o de lo que amablemente Alfonso nos compartió. En el interín voy a ir ampliando ya para ir cerrando este capítulo del libro. A ver, varias cosas que son importantes. Voy a compartirles acá mis reflexiones. Homo Deus, una breve historia del mañana, con solo el texto ya nos orienta a qué podemos esperar, ¿no? Escrito por el historiador y autor israelí Yuval Noah Harari. Publicaba el 2015. Ahí es donde yo les planteo que nos adelantaron el futuro en ese momento, pero lamentablemente no prestamos la atención necesaria. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje principal de este libro? Bueno, es una reflexión clara sobre la humanidad. Yo creo que de eso no hay duda alguna. Pero también sobre los desafíos que enfrentamos como especie. Harari cree que la humanidad está entrando en un mundo moderno donde las principales causas que han plagado a la humanidad a lo largo de la historia, como el hambre, las enfermedades y la guerra, como bien lo decía Alfonso, cada vez más están bajo control. ¿Pero bajo control debido a qué? A los avances tecnológicos y mundiales. Y aquí hay una entrañable parte que tiene como base el conocimiento. Ahora, el superar estas amenazas también nos trae nuevos desafíos. El libro, de alguna otra forma, enfoca un futuro en cómo se transformará en una nueva especie, esa especie de Homo Deus, una forma de vida más allá de los límites de la naturaleza. Y ya lo vemos con todos los avances tecnológicos que se están dando. Anhelando la inmortalidad, una buena vida y fuerte. Ahora Alfonso hablaba sobre Michio Kaku. Michio Kaku probablemente lo leeremos el próximo año, ya cuando estemos un poquito más avanzados en este gimnasio mental que hemos venido preparando para que su activo más importante, que es la mente, se vaya robusteciendo. A ver, pero también Harari hace serias advertencias sobre la dependencia tecnológica y la inteligencia artificial específicamente, y cómo la brecha se vendrá ampliando entre quienes tienen la tecnología, la conocen, la saben usar y quienes no. Pero también sobre el tema de la manipulación genética, la privacidad que ya hemos venido perdiendo sin darnos cuenta, pero sobre todo la pérdida de los derechos humanos. Ahora, el tema central del libro, y así lo quisiera enfocar, es seriamente considerar hacia dónde vamos como especie humana, ¿no? Pero también es una clara reflexión sobre cómo las decisiones que tomamos y las acciones afectan el futuro de esa humanidad que cada vez más se ve dividida. Si bien el mundo nos ofrece oportunidades y hay un potencial para el progreso
que aún no hayamos logrado identificar o estén ahí a nuestros ojos, hay claras discusiones sobre los principales desafíos éticos y sociales que con sabiduría y compasión necesitamos tomar acción. El tema es que cuando hay conversaciones cruciales, los ataques son hacia la persona, más no hacia el contenido o hacia las propuestas, y eso es lo que hace falta. A tal terror, yo diría vehementemente que el libro nos anima y es una invitación clara a entender cuál es nuestro rol individual y colectivo en lo que refiere a la configuración de la vida de las personas, que eso para mí ese es un tema básico, necesario, poco conversado. Ahora, esa búsqueda en cuanto a encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la vida humana. Pensar en cómo usar la tecnología para beneficiar a todas las personas y no olvidar los principios básicos de la naturaleza humana. ¿Cuáles? Bueno, el amor, la compasión y la cooperación. Ahora, en el viaje hacia el futuro, es importante recordar que las soluciones no están solo en la tecnología. Y acá sí quiero ser muy insistente, sino también en la inteligencia y en la compasión de las personas. Pero ¿dónde queda la empatía y la solidaridad? Necesariamente tienen que ser pilares fundamentales. ¿En qué? En la toma de decisiones. Porque cada elección que vayamos a hacer, uno pensaría que no, pero afecta a una comunidad o a un conglomerado de personas. Para nadie es un secreto que hoy la humanidad se encuentra en una encrucijada. Y el camino que vayamos a tomar determinará el futuro de las generaciones venideras. Cito un caso, el calentamiento global. Así las cosas, yo quisiera cerrar que el futuro está en nuestras manos y en la forma en cómo enfrentemos los desafíos, pero sobre todo aprovechemos esas oportunidades, determinará si podemos convertirnos en una verdadera especie Homo Deus, no solo tecnológicamente, lo cual hoy es como el boom o lo que comúnmente dicen los jóvenes, lo que es cool, sino también retomar lo intelectual, pero también la compasión hacia el prójimo. Me alegra saber que hayamos tenido tan nutridos aportes. Ah, ahí está Dinora, ya le vamos a quitar la ausencia. Y bueno, no voy a cerrar el libro antes de que, no sé, me imagino que Alfonso va a querer decir algo, pero demos el espacio a Dinora para que pueda aportar algo de lo que hemos hablado. Buenas noches a todos. Hola. Sí, parte de lo que hablaba Alfonso y lo que hablábamos todos es que el señor, el autor, habla solamente de la parte del hombre como tal, pero no del alma. Dice que el alma es un algoritmo, que es un ser humano sin propósito en la vida, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que fuimos creados para algo, para un propósito. Así ¿Qué es. vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a aportar? Es importante pensar que no solo vinimos a ocupar espacios, o Así sea, es. hacer algo más, ¿verdad? Tenemos que poner un poquito de nosotros para dejar un mundo mejor en cualquier cosa que sea. Si soy una cocinera, hacer un buen pastel, si soy una persona que trabaja en tecnología, ayudar a los jóvenes a que ellos puedan entender qué está bien y qué está mal. O sea, poder aportar dentro de lo que yo tengo o lo que yo soy. Yo puedo ser una persona que trabaja en electricidad, pero puedo enseñar otras cosas a los hijos, a las personas. O sea, tengo que dejar una huella. Es importante que el ser humano tenga en cuenta que es más que placer, es más que felicidad, es más que inmortalidad, que es lo que queremos, o sea, que es más estar siempre al margen de la tecnología en que yo tengo un carro nuevo, entonces me voy y voy a la playa, entonces cada vez que voy a hacer algo, yo lo tengo que poner en la computadora porque ya tengo que dejarlo ahí plasmado, porque yo tengo que tener más que el vecino. O sea, vivimos en un mundo de confrontación
con lo que tenemos, con lo que podemos dar, pero más que todo por lo que dirán los demás. Entonces, tener en cuenta que somos más que, que, que lo que somos externos, somos almas, somos espíritus, somos, tenemos decisión para poder decir, yo puedo cambiar esto, aunque esto esté malo, yo lo voy a cambiar, porque voy a hacer siempre lo que hacen todos, porque eso es lo que es correcto, porque eso es lo que yo quiero hacer, o porque me lo imponen. Entonces, hemos leído los libros estos de el Club de las Cinco, ¿verdad? Que nos han puesto a pensar en otras cosas. La de Ryan Reynolds ahora, que está súper bueno también. Entonces tenemos que pensar un poco más en ese legado que vamos a dejar, la empatía, a tener amor, a tener compasión, a ser personas de bien, si somos padres, a educar a nuestros hijos, si somos, trabajamos con alguien que no compartimos nuestra opinión, pues un poquito a callar, porque a veces explotamos y hablamos, ¿verdad? A tener un poco o sea, de misericordia, no tanto digamos, de compasión, es tener un poco de empatía con los demás, porque puede ser que esa persona esté pasándolo mal y que tal vez hable de una forma que no me parece. Entonces, tener en cuenta que tenemos más cosas que dar, ¿verdad? Que no solamente es un carro, que no solamente es la tecnología, que sirva, sí, para ayudarnos a hacer cosas importantes y hacer cambios. Lo que hablaba el señor es qué rumbo puede tener esto, o sea, a dónde queremos que llegue. Entonces tenemos que tener en cuenta que podemos ser parte de ese cambio. No solamente pensar en la tecnología como parte, como punta, sí, que nos ha ayudado con la salud, con las vacunas, con los antibióticos, con la ciencia, ¿verdad? Pero no llegar a la inmortalidad, no sé, como piensan, que es algo súper importante, lo estético, lo físico, lo superficial. Entonces, somos seres humanos y tenemos, podemos hacer el cambio, pero también desde la parte interna, desde la parte del corazón, del amor y ¿cómo se llama? Del sentimiento de hacer algo para ayudar a hacer un cambio. Alfonso, ¿quieres complementar con algo? Sí, claro que sí, profe, claro que sí. A todo lo que han dicho las compañeras, lo que acaba de decir mi esposa, yo le agregaría, lo siguiente. La humanidad tiene que sincerarse. La humanidad tiene que empezar a hablar con la verdad y no con esas verdades que a través del tiempo nos han venido contando, porque eso es lo que a mi criterio ha venido a generar la confusión en la que estamos ahora. ¿Sí? Entonces, o sea, tenemos que sincerarnos, tenemos que llegar y decir, somos pequeños, no lo sabemos todo, vamos en el camino a adquirir una sabiduría, sí, pero en este momento no lo tenemos todo. Tenemos que dejar de ser prepotentes, tenemos que dejar esa soberbia de que porque podemos hacer una operación físico-matemática del tamaño de 40 hojas en un libro, ya lo sabemos todo y empezamos a especular sobre eso y generamos una confusión. Y el problema es que arrastramos a muchas personas que están en busca de esa persona, están en busca de ese, entre comillas, héroe de la historia, y se le ponen atrás a ese héroe. Y ya nos hemos dado cuenta que muchos de esos héroes no nos han dicho toda la verdad. ¿Por qué razón? Ya hay compañeros profe, no sé, hay cuestiones de política, como he dicho yo toda mi vida y siempre manejo esa teoría conspiranoica de los tentáculos de las fuerzas ocultas que quieren mover a la humanidad hacia un espacio o si no, quieren moverla hacia el otro lado. Ya tenemos que parar eso, ya tenemos que pararlo. Sueno como candidato presidencial, pero, o sea, tenemos que parar ya esta carajada porque, de ahí, si no, vamos a terminar con un mundo destruido, con un ser humano más
aislado, más insatisfecho de lo que está ahora, pese a los tremendos desarrollos que hemos tenido en la tecnología de telecomunicaciones, ¿verdad? Y entonces sentarnos y hablar las verdades de la humanidad, las verdades de qué es lo que somos nosotros ahora en este momento. Y a partir de ahí vamos a poder alcanzar lo que desde que somos, desde que éramos pequeñas comunidades y que vivíamos como tribus y que sembrábamos y que matábamos unos cuantos animales, de ahí estamos buscando qué es la felicidad de todos nosotros, qué es la felicidad de todos nosotros. Como decía Dinora, mi esposa, o sea, un 60, un 70% de alcanzar esa felicidad es ayudarle al prójimo. Y Ryan Holiday en el club de las 5 de la mañana en su bestseller lo dice clarito. De Robin Sharma, perdón, de Robin Sharma. Lo dice clarito. La esencia de que usted se sienta bien, aparte de toda la riqueza económica que ha hecho, es servir a los demás, servir al prójimo, que eso se convierta en una política de acción. No política desde el punto de vista de Estado, sino de política suya como persona. Entonces yo creo que ese es el pilar. Sentémonos y hablemos de las realidades. ¿Hacia dónde vamos? Perdón. ¿Qué es lo que queremos? Y de ahí no sé, yo pienso que las cosas van a empezar a aclararse y a tomar el rumbo correcto. Creo que tomar fluidez. ¿Ah? A tomar fluidez. Sí, correcto. Y es imperativo, compañeros, profesores, es imperativo hacerlo ya porque si no, como les decía al principio, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿A qué se van a enfrentar nuestros hijos? Y para mí eso es una situación que es tremendamente preocupante como papá, como hombre, como esposo. O sea, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué es que ellos van a salir a la calle y un momento otro se tienen que tirar de panza al piso porque hay una balacera, como están sucediendo en países hermanos latinoamericanos que prácticamente, no sé, no quiero sonar muy feo porque estamos ya entrando en una onda de buscar la alternativa, pero o sea, hay lugares en que son casi ya como que estados fallidos. ¿Por qué? Porque nos han contado una historia que no es, nos han mentido. Entonces, tenemos que llegar y sentarnos, ya para terminar, tenemos que llegar y sentarnos y hablar con las verdades. Con la verdad de frente, qué es lo que queremos hacer. Y no sé, pienso que a partir del momento que hagamos eso, las cosas van a empezar, como dijo usted, profe, van a empezar a fluir y a caminar suavecito. Y cuando nos damos cuenta, estamos todos tranquilos, sentados en la playa, disfrutando y viendo la perspectiva diferente. Sin duda alguna, y probablemente eso va a pasar hasta que cada vez más podamos ser efectos de contagio hacia otros, ¿verdad? Y podamos motivarlos. Pero bueno, con esto daremos por terminada la lectura del libro. Como podrá usted ver, el libro detona muchos puntos de vista, muchas perspectivas, aristas. Correcto. Quizás en 1 hora y un poquitos minutos sea un poco complejo de sintetizar, pero la idea es dejar la inquietud para reflexionar, analizar mi posición como ser humano y de cara a los retos que están sucediendo. Bueno, vamos a entrar a la literatura oriental. Esa sí va a ser todo un reto para algunos que los hayan ido conociendo, porque traemos una línea literaria muy definida, pero acá vamos a cambiar completamente. Vamos a ver qué se ve. Voy a presentar aquí, vamos a cambiar la vista. Perfecto. Ustedes están viendo la pantalla completa. Muy bien. Bien. Natsume Soseki, reconocido escritor japonés, considerado uno de los más importantes de su país. E inclusive fue una figura literaria de impacto para llevar a un Japón a un antes, a un después.
Vea que nació el 9 de febrero de 1867, pero falleció el 9 de diciembre de 1906. Saque números. Supongamos que ese libro lo pudimos haber, vamos a partir del hecho de que fue editado en 1916, hoy estamos 2023. Estamos hablando de una persona que escribió hace más de 100 años. Y todavía van a encontrar que las reflexiones se mantienen vigentes. Él vivió una transición de un gobierno feudal y también permitió abrir las puertas a un mundo occidental. ¿Qué podemos hablar en sus años de juventud? Bueno, estudió literatura inglesa en la Universidad de Tokio y posteriormente, gracias a una beca, va a estudiar a Inglaterra, a Londres. Ahí amplía su conocimiento y tiene un contacto cultural importante. Regresa a trabajar como profesor y escritor y muchas de sus experiencias viene a, digo yo, que abrir la mente a lo que es la literatura occidental. Se convierte en un prolífico autor y sus obras abarcan diversos géneros literarios, incluyendo novelas, cuentos y ensayos. De sus obras más conocidas se encuentra Bocham, que es un relato de él, creo yo, y me atrevo a apostar que así fue, o lo quiso traducir ahí. Es muy interesante, es un libro pequeño, pero es una crítica a la educación y a la sociedad japonesa de la época. Ahora viene Yo soy un gato, una ingeniosa novela narrada desde la perspectiva de un gato observador que comenta la vida cotidiana de los seres humanos. Acá la gran diferencia es que antes veíamos una perspectiva de alguien que nos contaba otra historia. Aquí la vamos a ver desde ojos de una especie distinta a la del ser humano. Eso lo convierte en un libro más atrayente. Esta es una imagen de él. Natsume Soseki, seudónimo literario de Natsume Kinosuke. Un poco de lo que ya hemos hablado por ahí. ¿Cuál va a ser la guía de lectura? Bueno, el 14 del 8, anote bien, 50% del libro en formato físico o digital. Y el 28 del 8, fin del libro, Soy un gato. Tenemos las fichas de lectura, pero sí quiero hacer un recorrido. Vean los libros que ya hemos leído. Desde diciembre de 2022 a este momento, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y con Soy un gato sería nuestro 12º libro. Qué toque. Para el mes siguiente, ¿qué vendría? Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. El libro más esperado por Erika, a quien le mandamos un cordial saludo esperando que se recupere pronto, que es el de Asimov. Ya en noviembre bajamos un poco la revolución y vamos a leer a Tara Westover en Una educación. Y en diciembre, ya para aflojar un poco la mente, vamos a leer a Rosa Montero, La ridícula idea de no volverte a ver. Libros muy buenos. Para el próximo año vienen otras sorpresas donde la dinámica va a ser un poco distinta. Pero bueno, deseo finalizar la noche para decirles gracias. Sigamos leyendo, sigamos aportando, sigamos motivando y sigamos pensando en cuál es nuestro rol y cuál queremos que sea un mundo que queremos dejarle a las próximas generaciones. A ustedes y a todos desearles una muy feliz noche y un apacible descanso, por favor. Igualmente para todos, de parte de nuestra, de mi esposa Dinora, de mi parte, que pasemos todos muy buenas noches. Y profe, agradecerle ahí que me dio chance de estar ahí como moderador y en el momento que usted quiera, ahí le entramos otra vez. Hablaremos para más adelante.
vas a ver que te van a gustar los otros libros que tengo pensado para vos. Lo hiciste Perfecto. muy bien, felicidades y muchas gracias, ¿oíste? No, no, profe, con mucho gusto, con mucho gusto. Desde que ingresé al club de lectura, ha sido así como todo un reto, ha sido como toda una transformación lindísima para mí porque ya me discipliné. Ahora, si son las 5 de la mañana y no he leído el libro, ya me siento extraño. Es que de eso Entonces, se trata. Ya sí, hay un hábito que se está construyendo. correcto, sí, señor. Y entonces, ya no, súper contento y vamos para adelante con todo y sigamos porque los temas son muy interesantes. Bueno, entonces a todos un descanso y que estén muy bien, por favor. Ustedes y los Bueno, suyos. ok. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Hasta Chao. luego. Chao.